Una, dos, sí. La nación de Natlan no ha dejado a nadie indiferente, con su exuberante naturaleza, fauna, flora y épicas batallas, pero sobre todo con una historia que ha dividido al público, odiada A mí me ha gustado mucho. y amada a partes iguales. Qué adecuado para la nación de la guerra. Porque si en el vídeo anterior hablábamos de lo poco que se ha entendido a su arconte, Mabuika, la propia Natlan es sin Ya veremos ese vídeo también un día de estos. duda la nación que menos se ha entendido, lo cual, para ser justos, no es de extrañar al como ya es un clásico en este juego, contarse de forma cuestionable, con toda la chicha escondida en misiones de mundo y diálogos random, quizá más que nunca. Pero no te preocupes porque precisamente para esto creé este canal, traerte esta increíble historia de forma mucho más disfrutable y entendible y sin tener que invertir horas y horas leyendo descripciones de objetos perdidos de la mano de Dios. Sí, Natlan es la nación de la guerra, y como tal, toda su historia se basa en una guerra ideológica sin cuartel, el Sí. brutal choque de dos formas de ver el mundo. Por un lado, la confianza en el resto, la capacidad de la humanidad como conjunto de vencer cualquier adversidad cuando ésta abraza su verdadera esencia e identidad. Y enfrente, el sacrificio individual, negarse a depender de que otros solucionen nuestros problemas y tomar la responsabilidad por uno mismo, haciendo cualquier sacrificio que sea necesario en el proceso con tal de salir adelante, el conjunto de la sociedad o el poder del individuo. Qué cine, ¿eh? Es que fue brutal, Natlan. Cómo lo pintaron todo y cómo fue. Un choque que desde luego no es nada nuevo, es un tema No. universal, recurrente en muchas historias, un Sí. choque de mentalidades que desde los primeros trailers de esta región vemos reflejado de forma muy clara y que para entender a fondo, junto a la verdad sobre Natlan, tenemos que remontarnos a la historia antigua de la nación de la guerra. Chualan Ke, primer arconte de Natlan, fue el héroe que trajo la filosofía de confianza sobre la que se cimentaron estas tierras. De puro corazón, creía firmemente que la humanidad sería capaz de superar cualquier obstáculo si trabajaba en conjunto y creían los unos en los otros. En un mundo tan determinista como el de Genshin Impact, en el que se insinúa que todo está ya escrito en las constelaciones, Shivalan Ke defendió que la humanidad tiene el poder de escribir su propio destino. Por eso, como gobernante, estableció que ese título de arconte no lo decidiría ningún dios ni estrella, se ganaría con fuerza y méritos propios. Incluso la llama sagrada, la fuente primigenia de energía de la nación, está impulsada por pasiones y sentimientos humanos. Incluso cuando Ronova le mostró un presagio de catástrofe y destrucción, su confianza en que la humanidad prevalecería se mantuvo intacta. El primer arconte de Natlan asaltó los cielos para desafiar a las estrellas, y por eso Natlan acabaría siendo la más única de las naciones. Es que es genial. Y que encima fuera la nación de la guerra y que tuvieran incluso un rito donde tenían que ir a pelear y el ganador era realmente el mejor guerrero. E incluso morían y podían revivir con esa llama. O sea, todo te estaba pintando una guerra. Fuera de que tuvieras momentos de chill. Es que ya desde el inicio. Una que hace las cosas a su manera, sin depender de la voluntad de los dioses. Pero al otro extremo de la balanza, en esa misma era vivió el sabio Robafuegos, considerado el dragón más juicioso de la era de los dragones. Fue un superviviente de la guerra contra los dioses de la Orden Celestial. Su meta era hacer justicia y restaurar la autoridad arrebatada a los dragones, pero su sapiencia le permitió aprender de los errores de su raza, entendiendo cómo la fuerza bruta no es suficiente para derrotar a los dioses. Así, comenzaría a relacionarse con los humanos, aprendiendo de ellos, fascinado por su resiliencia y capacidad de evolucionar y ser cada vez mejores. Ahí fue que el sabio decidió tener un hijo híbrido dragón humano llamado Ochkan, que estaba destinado a aunar las mejores características de las dos razas y gobernar con mano izquierda en un futuro. Sin embargo, este mestizaje
aprendizaje fue visto por muchos con recelo, considerándolo como un sacrificio de la esencia propia de los dragones, pero el sabio gobernante entendió que juntos les esperaba un futuro brillante, llegando a, antes de partir al olvido y dejar el testigo a las futuras generaciones, enseñar a los humanos a usar el flojisto, enseñanzas que aún perduran en la actualidad, como vemos en los juegos. Con su buena fe, Xbalanque y el sabio dragón habían plantado las semillas de esas dos corrientes de pensamiento que definirían Natlan: la fe inquebrantable en la humanidad y la voluntad de hacer los sacrificios necesarios para ser mejores. Dos visiones contrarias, pero que debían coexistir e ir de la mano en pos de un futuro brillante. Pero un fatídico día, con el sabio robafuegos ya ausente, los dragones que se oponían a esa mezcla y convivencia con los humanos atraparon a su hijo, el mestizo Och-Khan, encerrándolo y tratándolo horriblemente. Pobrecito, qué horror. Todo porque no quería dar paso a esa idea que tenía el líder. Alimentando en un odio inmenso hacia los dragones, renegando de esa sangre que corría por sus venas. Cuando el mismísimo Xbalanque rescató al mestizo, el joven Och-Khan empezó a idolatrar ciegamente al héroe, en el que veía un símbolo de la liberación humana, cuando este derrotó al soberano Piro, convirtiéndose en el primer arconte de Natlan. Su admiración alcanzó niveles de devoción religiosa. Y así, tras la muerte del arconte, Och-Khan tomaría el control de Natlan y, cegado por la idolatría hacia Xbalanque y su odio a los dragones, acabaría representando todo lo contrario de lo que éste promulgaba. Para él nadie era digno de suceder al primer arconte Piro y, obsesionado en acumular el mayor poder posible, tomaría él mismo el control absoluto, empezando una oscura era de tiranía y una Natlan totalmente opuesta a la convivencia que se había logrado anteriormente. ¡Qué horror! Todo por odio. Por supuesto, un tirano siempre es seguido de una rebelión, y en esta generación tendríamos en el otro extremo de la balanza al joven héroe de ojos escarlata. Este lideró un levantamiento, derrocó a Och-Khan y restauró el orden y las leyes promulgadas por el primer arconte, pero como no quería que la historia se repitiese, borró su nombre de la historia para asegurarse de que nadie le idolatrase, hasta llegar a la actualidad. Con todo este contexto de cómo las dos escuelas de pensamiento fueron iniciadas por los dos héroes de Natlan y heredadas de una forma u otra por cada generación, podemos al fin entender del todo las acciones de los actuales herederos de esa voluntad, Mabuika y Capitano. Mabuika es la arconte que se encontró con el mayor desafío en la historia de Natlan. Se alzó al trono con una nación desmoralizada, con un espíritu de lucha insuficiente para alimentar la llama sagrada que mantenía el abismo a raya, así que para proteger a su gente tuvo que hacer el mayor de los sacrificios, usar su propia alma como combustible para la llama durante medio milenio. Es súper triste la historia de Mabuika. Y directamente parecía que el juego te estaba llevando a su muerte, que era la despedida. El ver que sus seres queridos ya no están y que la gente que la acompañó durante un tiempo pues ya pasó a mejor vida, pero ahí queda el recuerdo, no sé, muy triste. Para aumentar la moral de los guerreros que la rodean y revertir la situación, sacrificó también su propia humanidad, se mantuvo impoluta y perfecta, ocultando cómo su espíritu humano sollozaba, con tal de que todos tuviesen fe e, inspirados por su figura, dieran todo de sí mismos, pero lo hizo creyendo firmemente que sus sucesores harían lo mismo y que la humanidad prevalecería cuando ella no esté. Mabuika es la primera arconte que heredó tanto el espíritu de sacrificio del sabio robafuegos como el amor y confianza plena en la humanidad del primer arconte. Capitano es su contraparte y figura antagónica, pero en cierto modo es muy similar. Originario de Caenria, fue testigo de cómo su gente sucumbió a su propia debilidad. Como el sabio robafuegos, renunciaría a su propia esencia individual al amalgamarse con su pelotón, lo que le llevaría, como el híbrido Och-Khan, poseer una humanidad inestable que le haría estar sumido en dudas y tribulación constantes. Qué triste lo de Capitano, todo por ayudar a su pueblo.
determinado a usar recuerdos y las almas del reino de la noche, la misma historia de Natlan, para crear un arma definitiva que acabase con el abismo. Capitano estaba dispuesto a cualquier cosa: sacrificar la historia, corromper su propio cuerpo y humanidad, cargar con todo el dolor de su pelotón, sacrificio, sacrificio y más sacrificio con tal de dar un futuro a su gente. Pero en contrapartida, y a diferencia de sus predecesores, Capitano cedió en un último sacrificio, abrazando la lucha de Mabuika, representación última del potencial humano. Se redime y reconcilia con la idea de que la humanidad es más fuerte de lo que él creía, que no tiene por qué ser él quien carga con todo. En ese momento, deja de ser un obstinado guerrero que quiere luchar solo contra el mundo y se convierte en parte de la misma historia humana que antes estaba listo para sacrificar, abrazando el legado del primer arconte. Así, Mabuika y Capitano son la primera generación de héroes de Natlan que rompieron con ese choque de filosofías opuestas, aceptando a ambos que las dos visiones deben convivir para que la humanidad pueda prevalecer. Y eso es lo que les acaba dando una oportunidad de plantar cara a un oponente que parecía invencible. Natlan es la nación de la guerra, y sus dos mejores guerreros representan el final de esta, el momento de que las heridas sanen, de volver a casa y descansar, de que entre las ruinas nazca una hermosa flor. La historia de Genshin me tiene maravillado por su profundidad y belleza, pero cierto es que no siempre es contada de la mejor manera. Ahí el problema. Con tramas que se reversan innecesariamente y un montón de elementos que distraen de lo importante y hacen que muchos la abandonen. Por eso, el objetivo de este canal es contaros esta gran historia, sintetizándola a su esencia, de la forma más entendible y disfrutable posible. Si queréis seguirme en esta aventura, suscríbete y comparte el vídeo con los fans de este universo que creas que puedan disfrutarlo. Sígueme en redes sociales, donde estoy empezando a subir dibujos también de Genshin Impact, y si te quedaste con ganas de más, echa un ojo a mi primera teoría de la saga, ahora en pantalla. Sed buenos. Pues muchas gracias a Karin de Sumero por Nadie ha entendido Natlan. Aquí os lo dejo por si queréis darle me gusta o comentar. Y oye, qué pena, la verdad, cómo han tratado a Natlan. Yo creo que se lo curraron un montón. Así que, erizos, espero que lo disfrutaréis mogollón.